pasado, Nemesis, ayer y hoy. Se termina el año y seguramente cada uno de nosotros hará aceleradamente un balance. Pero si nos guiamos por las últimas noticias del país, podremos encontrar un título que nos puede demostrar la realidad nacional. Hay una sociedad desquiciada, es decir, que ha perdido el juicio, que ha perdido la noción de la responsabilidad y que todo es válido como si estuviésemos en plena selva y no hubiese ninguna otra ley, ni siquiera la ley de la naturaleza. Cuando desaparece una criatura de 3 años y toda la prensa indica y marca a un paraguayo que supuestamente habría, tiempo potencial del verbo, secuestrado a la criatura, a muy pocos, por no decir a nadie, se le ocurrió pensar ni preguntarle a la madre por qué dejaba al cuidado de un chico de 16 años para irse ella al gimnasio a una criatura de 3, a sabienda que ese chico de 16, que era un amigo, tampoco estaba en las condiciones mentales concentradas como para hacerlo, porque estaba todo el día entretenido a través de la computadora o del teléfono que se transforma en computadora, jugando o haciendo de las suyas, como la mayoría de los jóvenes y casi de toda la sociedad argentina, que se concentran en una computación y se olvidan del mundo que los rodea. A nadie se le ocurrió preguntarle por qué, por ir a un gimnasio, deja a una criatura de 3 años al servicio o al cuidado de un amigo, pero cuando fue encontrado, por suerte, la criatura, la que habla es la madre, la que hace el protagonismo en las cámaras de televisión es la madre o sea, la abuela del chico, en lugar de la propia madre de la criatura. Digo, la abuela no lo podría haber cuidado al chico en lugar de un amigo de 16 años. La otra pregunta tiene una relación con otra noticia que trascendió, donde 2 policías tuvieron que romper un vidrio de un auto estacionado en un hipermercado porque un matrimonio fue a hacer las compras navideñas y dejó una criatura al rayo del sol encerrado herméticamente dentro del auto, y el chico fue internado en un estado de deshidratación porque los vecinos que estacionaban el automóvil vieron a esa criatura, lo denunciaron. Los padres aparecieron una hora y media después, cuando terminaron de hacer las compras. 2 jóvenes de 20 y 22 años, 2:30 de la tarde, imaginando vaya a saber qué botín iban a poder conseguir arriba de un colectivo, salen a asaltar y asesinan a sangre fría a una pasajera simplemente porque se les ocurre a uno de ellos, en un imaginario hecho delictivo que, dentro de la irresponsabilidad absoluta de estos 2 inmaduros, los lleva a pensar o a imaginar que en ese asalto de pobres contra pobres ellos iban a sacar un botín, asaltar al pasajero de un colectivo a las 2:30 de la tarde y asesinan a una persona. Podemos seguir enumerando cada una de las cosas que nos van sucediendo en esta sociedad inmadura, y podemos también darnos cuenta que en el barrio Mitre más de 100 personas, no eran los parientes de un delincuente, eran 100 vecinos que atacaron a los policías que fueron a buscar a alguien que había hecho un secuestro express y que se refugió en el barrio Mitre y lo protegieron, de donde sale habitualmente la hinchada de Platense. Entonces, cuando uno dice esto pasa y se transforma en noticia constante y permanente y lo asumimos como una sociedad normal, es porque el desquicio ha llegado a todos los niveles. Y entonces, cuando se nutre de delitos de toda clase, tipo y forma, cuando en una noche buena delincuentes incendian casas después de asaltarlas, cuando roban, después las cámaras muestran que son los mismos en una perfumería de Quilmes que habían asaltado hacía 4 años y desvalijado esa misma perfumería, y se muestran las imágenes y se ven y andan sueltos por allí. Cuando todo eso pasa, cuando el delito se confunde con el raciocinio, y cuando, so pretexto de justificar una idea política, justificamos a los delincuentes que roban en función pública, es porque la sociedad está en un desquicio absoluto y ha perdido
toda clase de rumbo, ha perdido una ubicación de lo que es moral y lo que deja de serlo, y vive en una de las más profundas confusiones en el medio de la propia anarquía que esta misma sociedad, usted, yo y nosotros, generamos todos los días y que no lo resolvemos de ninguna de las formas posibles. No hay autoridad que valga, nadie le cree a ninguna clase de autoridad, porque no le creemos a la justicia porque es injusta, porque no le creemos a la policía porque 2 por 3 vemos que hay policías que delinquen, porque no le creemos a los políticos porque nos engañan, porque no le creemos a los dirigentes sindicales porque no terminan de pelear por las conquistas, porque no le creemos a los deportistas. ¿A quién le creemos? En una sociedad que está tan descreída, y en todo caso, porque creemos que estamos en condiciones nosotros de criticar a todos los demás, lo que estamos haciendo es sumar para la destrucción de la sociedad, cada uno de nosotros, el creer que somos dueños, poseedores y absolutos conocedores de cómo se arreglan todos los problemas del mundo, porque además somos argentinos. Es decir, estamos convencidos que las sabemos todas y hemos hecho un desastre de un país que no le falta nada para que viviéramos en la opulencia y tenemos el 30% de la población empobrecida. Esta sociedad desquiciada, usted, yo, nosotros, que estamos en este desquicio, no queremos corregir, no nos damos cuenta, no podemos organizar un partido de fútbol. Y entonces, cuando hacemos una cosa medianamente bien, y cuando vemos que se hace lo del G20 en forma impecable, surge inmediatamente el análisis argentino, y lo hacemos porque lo hicieron los extranjeros, porque la inteligencia extranjera vino a organizar todo. Cuando se hace bien un juego olímpico como el de los jóvenes, y lo hacemos, pero ¿cuánta plata habrán gastado? En ese territorio absolutamente de la negación constante y permanente, en ese achaque constante de pasar facturas a las virtudes y destruirlas, hemos hecho una sociedad que está a la deriva y que parece que va a estrellarse todos los días sin que nadie reaccione y se dé cuenta. Nosotros hemos hecho una crítica muy dura al gobierno de Mauricio Macri durante todo el año. Pero si no incluimos en este análisis que Macri es un resultado del desastre que hicieron otros, si no jamás hubiera sido presidente de la Argentina, no vamos a entender por qué nos gobierna este presidente que ha hecho en 3 años la infelicidad exagerada de la sociedad. Miren, las minorías en la Argentina han logrado, en los gobiernos que han llegado con votos mayoritarios, objetivos que no estaban de ninguna manera incluidos en la propuesta que hacían. Y entonces avanzan los sectores minoritarios del país consiguiendo cosas, pero que nunca fueron ofrecidas cuando se pidió el voto de la mayoría para el gobierno de turno. Llámense de Alfonsín a esta parte a todos los que se votaron. Es decir, que le damos siempre una opción de desarrollo a la minoría y no nos damos cuenta del perjuicio de las mayorías. Le entregamos derechos a todo el mundo y vulneramos los derechos normales de la mayoría. Cuando en una Corte Suprema de la Nación se pelean, que es humano y lógico, porque tengan criterios distintos, es aceptable, pero cuando el que integra una Corte Suprema de la Nación en un momento determinado tiene una pareja, un hombre, este hombre tiene una pareja que es otro hombre, y regenteaba prostíbulos y dijo que no sabía nada y que se enteró por los medios y nosotros aceptamos eso como verdad revelada, es porque estamos en un punto de quiebre absoluto, porque en cualquier parte del mundo ese juez hubiera durado 5 minutos. Y aquí se retiró cuando se le ocurrió. Entonces, todo lo que nos está pasando es por culpa absolutamente suya, mía, nuestra. No hay solamente los hechos exógenos que hacen que los argentinos no seamos felices. No, no.
es por culpa suya, mía, nuestra. Este desquicio de la sociedad permite entonces que cuestionemos absolutamente a todos los poderes del país, porque todos los poderes son increíblemente cuestionados por nosotros mismos que los instalamos. Y como no le queremos a nadie, entonces empezamos a tomar decisiones que son violatorias de las propias leyes que hemos creado. Y así la gente busca justicia por sus manos, porque se da cuenta que un policía frente a un delincuente le tiene que decir: alto policía, entréguese, levante los brazos, deje el arma, y el otro asesina a una mujer porque se le ocurre, sin que nadie lo linche, porque la consecuencia inmediata sería que en el colectivo lo hubieran linchado, y entonces hoy estaríamos hablando de un linchamiento y analizando psicológicamente lo que pasó y demás, pero era lo menos que hubiera ocurrido en cualquier parte del mundo ante un tipo que sube a un colectivo a robar y asesina a una pasajera porque se le ocurre. En esta sociedad, usted, yo, nosotros, somos absolutamente responsables de este desquicio y llegamos a este peor año administrado por Cambiemos como cómplices y acompañantes de esta sociedad, porque no están sentados allí porque usurparon con un golpe de Estado, llegaron con el voto popular. Y si llegaron con el voto popular es porque los que estaban antes no convencían para quedarse. Y si los que estaban antes no convencían para quedarse, y todavía hoy tenemos investigaciones y consecuencias de administradores de aquel tiempo, y no encontramos que los que estuvieron antes salgan a decir públicamente: los delincuentes que usufructuaron los puertos que le hemos dado políticamente serán separados definitivamente. No pasa eso, al revés, se ve si se los puede cobijar o esconder. Cuando vemos que un juez y una cámara aplican un concepto exactamente distinto ante la misma situación para salvar a una diputada de Cambiemos y evitar que vaya presa, cuando esa misma cámara hizo preventivas exactamente aplicando el rigor al revés de la ley, cuando todo está en discusión, cuando empezamos a discutir absolutamente todo lo que nos pasa, es porque cada uno de nosotros nos creemos dueños de la verdad absoluta, somos soberbios, no tenemos ningún hito de humildad y nos creemos que la sabemos todas. ¿Y sabe cuál es la verdad? No solamente que no sabemos nada, no solamente que estamos desinformados, no solamente que vivimos en una crisis constante y permanente, sino que hemos hecho un desastre en la Argentina, un país donde pueden comer 800 millones de personas y tenemos apenas 44 y la tercera parte pasa hambre, y 1,5 millones de chicos van a tener malformaciones porque no van a poder desarrollarse bien porque son alimentados inadecuadamente, por decirlo así, para no decir que tienen hambre. Si nosotros queremos seguir con esto, sigamos con esto. Pero las consecuencias están claritas, cantadas y son científicas. Si queremos cambiar, empecemos a cambiar en casa. Empecemos a preguntarnos por qué esa señora se fue a un gimnasio y dejó a su chico de 3 años al cuidado de cualquiera de los amigos, y no, por ejemplo, de su abuela, que ayer estaba muy preocupada por hablar ella en los medios de televisión. A ver si entendemos que hay una irresponsabilidad manifiesta e instalada. Y además, la señora decía: soy madre soltera, y cuando le preguntaron, dice: sí, tengo otro chico. Y después aparece el padre de la criatura, que también sale a pedir como corresponde por el chico y a luchar y a buscar al chico. Pero cuando hablaba por televisión quería hablar a la suegra. Ella quería ser protagonista para que entonces en el barrio todos la vieran y dijeran: te escuché ayer y te vi por televisión. ¿O usted cree que estoy equivocado? Y la criatura de 3 años, pagando las consecuencias, como el otro bebé de 2 años encerrado en un auto, y como ese 1,5 millones que no come,
por culpa suya, mía, nuestra. La sociedad argentina está en desquicio. Más allá de Cambiemos y más allá de Alfonsín a la fecha, todos nosotros somos responsables.